El Estado de Israel se encuentra actualmente en conflicto con Palestina. Cada vez que esto pasa, porque no es la primera vez que sucede, los cristianos se alborotan y empiezan a apoyar ciegamente al Estado de Israel, citando versículos bíblicos, declarando triunfadores al Estado de Israel, diciendo que nadie puede meterse con Israel porque es el pueblo de Dios, afirmando el cumplimiento de profecías, etc. Pero la mayoría de cristianos, en primer lugar, desconoce lo que realmente sucede en esos países. Y más grave es que desconocen o malinterpretan lo que la Biblia dice con respecto al tema Israel. Hay muchos puntos importantes con respecto a este tema. En este video solo me enfocaré en la cuestión teológica si el Estado de Israel es el pueblo escogido de Dios. Suscríbete a este canal para que tengas acceso a las notificaciones cuando hay un nuevo video o un nuevo estudio bíblico. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó muchos símbolos y tipos para enseñarnos grandes verdades espirituales. Podríamos citar, por ejemplo, el arca de Noé, que era un tipo de Cristo. Así como nadie que estuviera fuera del arca pudo salvarse en aquellos tiempos, así ahora nadie puede salvarse fuera de Jesús. Estar en el arca era la salvación. Estar en Jesús es la salvación hoy en día. Por eso el arca era un tipo de Jesús. De igual forma, los rituales del Antiguo Testamento no eran más que figuras de la obra de redención que el Mesías habría de llevar a cabo con el sacrificio de sí mismo. Es por eso que todos esos tipos tuvieron su cumplimiento en su antitipo, que es Jesús, y todos esos rituales y sacrificios fueron descontinuados cuando Cristo muere en la cruz. Pues de la misma manera, la tierra prometida en el antiguo pacto al pueblo de Israel prefiguraba bendiciones más amplias para el pueblo de Dios. Miraba hacia una realidad más gloriosa que a una simple franja de tierra en Medio Oriente. Esa tierra simbolizaba el paraíso que perdieron Adán y Eva en la caída y que Cristo vino a recobrar a través de su obra de redención. Con la poca luz que tenía Abraham de todo este plan divino, supo que la tierra de Canaán no era su verdadero hogar. Por eso leemos en Hebreos 11 del 8 al 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Nota que Abraham vivió como extranjero en esa tierra, porque esperaba una ciudad diferente cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es obvio que esa tierra de Canaán era solamente el prototipo de la ciudad que Dios prometió a Abraham. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos claramente las implicaciones de esta promesa de Dios. El Señor dice a sus discípulos en las bienaventuranzas que los mansos heredarán la tierra
Esa es una clara referencia al Salmo 37:3, que dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Pues Jesús enseña que esa tierra será para los mansos. Y hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Pablo dice en Romanos 4:13: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. No dice heredero de una franja de tierra en Medio Oriente, sino heredero del mundo. Y es que a través de la obra de Cristo, el paraíso perdido vendrá a ser el paraíso recobrado. Romanos 8, 19 al 21 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esta promesa no es para los descendientes físicos de Abraham, sino para todos aquellos que por la fe en Cristo han venido a ser herederos de esa promesa. Entonces podemos ver que los planes de Dios no es solo la redención de una nación o de una franja de tierra, sino de toda la creación, es decir, de todo el planeta. Por eso Dios había escogido al Israel del Antiguo Testamento como un prototipo de ese plan donde Él reinaría. Por eso Dios lo colocó en esa área geográfica, porque era un punto estratégico para darlo a conocer al mundo. Ese era el valor de esa tierra. Tengamos también en cuenta que toda la historia de la Biblia es sobre el Rey eterno que gobernará todas las naciones. Y todo rey, pues también tiene un pueblo. Y ese pueblo es al que representaba el Israel del Antiguo Testamento. Pero vemos que muy pronto en la historia el pueblo rechazó a su rey y pidió un rey terrenal, a pesar de las advertencias del profeta Samuel. Y así cada vez fueron alejándose de Dios y perdiendo su papel de dar a conocer a su rey a las naciones. Esto lo ilustró Jesús con una parábola en Mateo capítulo 21, verso 35. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Eso es lo que el Israel terrenal hizo. Se les confió el viñedo y terminaron matando a los profetas y por último al hijo. Por eso continúa Jesús en el verso 40. Ahora bien, cuando vuelve el dueño, ¿qué hará con esos labradores?, les preguntó. Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor,
y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Ojo, el pueblo de Dios produce los frutos del reino, según esta enseñanza de Jesús. No es un grupo étnico, no es un punto geográfico en el planeta, sino que es un pueblo de creyentes que han recibido a su Hijo. Un pueblo que representa y da a conocer al Rey de ese reino eterno de Dios. Pablo le llama el Israel de Dios, es decir, el pueblo que produce los frutos del reino. Ese pueblo es la iglesia. ¿Por qué afirmamos que es la iglesia? Porque la Biblia enseña que el creyente es el verdadero Israel de Dios. Y lo podemos ver claramente en muchos pasajes de la Biblia. Como cuando Jesús reconoce que Zaqueo es hijo de Abraham. Lo hace después que Zaqueo ha creído. Porque se puede entender que por haber creído es que reparte la mitad de sus bienes y se dispone a devolverlo defraudado o a devolverlo robado, como dicen ahora. Lo mismo pasó con Natanael. Cuando Jesús se encuentra con Natanael, Jesús expresa: he ahí un verdadero israelita. Y si dice verdadero es porque no todos eran verdaderos. Pero ¿cuál es la diferencia con Natanael? Natanael creía en el Hijo de Dios. El pueblo de Dios son los que creen en su Hijo. Por eso la separación que existía antes entre judío y gentil ya no existe más. Porque ahora dice Pablo, Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ahora Dios solo tiene un pueblo, uno, dice la Biblia, no dos. Por eso cuando los cristianos dicen que el Estado de Israel actual es el pueblo de Dios, ¿dónde quedan ellos? Porque si el Estado de Israel es el pueblo de Dios, entonces usted es un bastardo. Es decir, alguien que no es hijo, alguien que no es pueblo de Dios. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes, refiriéndose a la iglesia formada por todos los creyentes en el mundo, no a ningún grupo étnico. Pedro dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, nosotros, los creyentes, somos el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, porque dice la Biblia en Romanos 9, 6 y 7, no todos los que descienden de Israel son Israel, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Y en Gálatas 3, 7 dice, por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En el versículo 19 dice, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué papel puede jugar el estado actual y secular de Israel en los planes salvadores de Dios? Ninguno. Dios completó su propósito redentor en Cristo. Ahora surge la pregunta, ¿qué quedó pendiente de Dios para con Israel como nación o estado? Absolutamente nada. Sus propósitos
se han cumplido plenamente en su Hijo. El estado actual de Israel no es el pueblo de Dios, no es el reloj profético de Dios, no es luz para las naciones como ha enseñado la teología dispensacionalista, porque son ellos los que han propuesto estas cosas, que Dios tiene dos pueblos, uno terrenal y otro espiritual, Israel y la iglesia respectivamente, con programas, planes y promesas y destinos diferentes. Esto contradice de frente lo que enseña el Nuevo Testamento, que afirma que de ambos pueblos hizo uno solo. Esta enseñanza ha llevado mucha confusión a la Iglesia de Cristo. Algunos hasta creen que una persona es salva por el simple hecho de ser de la etnia judía. Otros aprueban las masacres perpetradas por Israel, creyendo ingenuamente que el Dios de la vida y de la paz está apoyando al Estado de Israel actual en sus conflictos bélicos, como si estuviéramos en la época de la conquista, en los días de Josué. Recuerda las palabras de Jesús: su pueblo produce los frutos del reino. El Estado de Israel es solo un Estado secular, un Estado que nació apenas en 1948, con base a maniobras políticas que se fraguaron antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y que sigue violando leyes internacionales. Así que, como cualquier otra nación del mundo, en ese estado hay creyentes en Jesús y también, en su mayoría, incrédulos. No tenemos por qué apoyar decisiones que toman los gobernantes incrédulos de una nación o estado y que son contrarias a los valores del reino y a las enseñanzas del Evangelio. Solo por tener el nombre de Israel no significa que un país es el Israel de Dios. No significa que pueda hacer lo que le da la gana, puede hacer masacres o violar leyes a su antojo. Si tú apoyas eso, eres cualquier cosa menos cristiano. En otro video tal vez explique cómo surgió y cómo se encuentra hoy en día el Estado de Israel y cuál es el papel de Palestina en todo esto. Pero queda claro que el actual Estado de Israel no es el pueblo de Dios, no es el Israel de Dios. No hay que confundir, como dicen algunos, la gimnasia con la magnesia. Esto no significa, como dicen algunos exagerados o extremistas, que nosotros despreciamos al Estado de Israel. Porque al no estar de acuerdo con la teología dispensacional, dicen que estamos despreciando al Estado de Israel. Y hasta he visto videos con advertencias hacia los que no comparten este tipo de teología, diciéndoles: mucho cuidado con maldecir a Israel. Es que nadie está maldiciendo a nadie. Los cristianos no han sido llamados a maldecir, sino a bendecir. No estar de acuerdo con esta mentalidad dispensacionalista errada no significa que estamos expresando un desprecio por el estado actual de Israel. No estamos expresando antisemitismo y muchísimo menos maldiciendo. Como ya dije, no estamos llamados a maldecir a nadie, mucho menos a una nación o estado. En este caso, no porque la Biblia se refiera al Estado de Israel cuando dice: maldeciré a los que te maldicen, porque esa es una promesa que se cumple en Jesús, no en el estado actual de Israel. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 16:22: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. El único que puede maldecir es Dios, y su palabra dice que es maldito el que no ame al Señor Jesús. Así que
Piensa en esto. La verdadera maldición es no amar a Jesús, es no creer en Él, no recibir el único camino de salvación que existe. El Estado de Israel, como cualquier otro Estado o nación, necesita recibir a Jesús para ser salvo. Necesita recibir a Jesús para ser pueblo de Dios. Es que no hay otra forma de tener paz para con Dios. Entonces, debemos orar por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo. El Salmo no se limita al lugar geográfico de Jerusalén, ni se refiere únicamente a cuestiones bélicas o de guerra. Los cristianos estamos llamados a orar por la paz de todas las naciones y de todas las personas, presentando al único que da verdadera paz, no como el mundo la da, sino como solo Él la puede dar, el príncipe de paz, que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Sin Jesús no hay paz. Sin Jesús no hay pueblo de Dios. Así que si oras por la paz de la Jerusalén terrenal, está bien, pero recuerda que esa paz significa que reciban a Jesús. De lo contrario, nunca tendrán paz ni esa ni ninguna otra nación del mundo. Así que discierne bien tu oración y no te dejes guiar por la ignorancia. En resumen, debemos distinguir tres conceptos diferentes. Número 1, el Israel étnico, que según Romanos 9:8 fue y es el descendiente natural de Abraham. La Biblia les llama así, descendientes naturales, y son los que vemos en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús. Son los que Dios dispersó y expulsó de Palestina a través del Imperio Romano. Son los que profesan el judaísmo y que parte de ellos viven en el Estado de Israel y muchos otros en diferentes naciones del mundo. El segundo concepto es el Israel de Dios, según Romanos 9:8, Gálatas 3:7 y 19. El Israel de Dios es el pueblo que desciende de Abraham por la fe. La Biblia les llama los hijos de la promesa. Son los que le creen a Dios, el remanente que Dios siempre ha tenido, su pueblo, los que creen en su Hijo y le han recibido. No es un grupo étnico, está formado por personas de todas las naciones. Y el tercer concepto es el Estado sionista de Israel, el actual. Es el Estado que nació en 1948, que tiene en su bandera la llamada Estrella de David y que se encuentra en guerra constante con Palestina y otras naciones. Como Estado, no son creyentes en Jesús, por lo tanto no son pueblo de Dios. Incluso su fundador despreciaba abiertamente la Biblia y decía que lo que en ella está escrito no es verdad. Son como cualquier otra nación. Así que espero que haya quedado claro y que este video haya aclarado tus dudas. Dale me gusta al video y comenta si te gustó. Y si no te gustó, también coméntalo. Comenta si quieres que haga un video sobre cómo nació el actual Estado de Israel. Y termino con esto, citando Gálatas 6:16. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios.